Hemos hablado de Revista Semana, de Blue Radio, de Caracol Radio, pero nos hemos olvidado de uno en especial, que otrora era el más firme opositor a Gustavo Petro y sus ideas. Hablo del canal RCN. La semana pasada, el periodista y director de este noticiero, José Manuel Acevedo, del mismo canal, realizó lo que es para muchos una de las peores entrevistas del 2024. Una en donde se hicieron una serie de preguntas al comandante de las fuerzas militares, Francisco Cubides, llenas de falacias, ataques políticos, mentiras y, como él mismo dijo, algunos suspicaces. Vamos a verla con respeto, trataremos de analizarla de una forma objetiva, argumental, sin recurrir a la ofensa personal como estábamos acostumbrados antes. Solo vamos a analizar 3 minutos de esa entrevista porque fue suficiente para darnos cuenta que estamos ante una de las peores épocas del periodismo en Colombia. Miremos, por favor. O no se pone de pie en las ceremonias militares, que se va de Guayabera y llega tarde un 20 de julio. ¿Eso nada ha afectado de alguna manera la relación con las fuerzas militares? En absoluto, nosotros tenemos un convencimiento de que tenemos que seguir operando en el ámbito marítimo, en el ámbito terrestre, aéreo, a través de operaciones conjuntas para lograr con esa contundencia y esa iniciativa operacional, pues atacar a los grupos armados ilegales que tanto están haciendo daño a los comerciantes. Paremos ahí porque esta pregunta contiene ciertos elementos y falacias que pueden inducir a una respuesta sesgada o una interpretación de la misma manera. ¿Cuál? Falacia de la pregunta compleja, también conocida como falacia de pregunta capciosa. Y esta falacia ocurre cuando una pregunta presupone algo que no ha sido demostrado o que no necesariamente es cierto, forzando a la persona que responda a aceptar esta premisa implícitamente. En este caso, el señor Acevedo presupone que las llegadas tardes del presidente y su etiqueta en la vestimenta efectivamente afectan las relaciones con las fuerzas militares. Al hacer la pregunta de esta forma, la respuesta que se espera implícitamente valida la premisa. Si el comandante responde que sí, entonces acepta tácitamente que esas llegadas tarde sí son problemáticas. Si dice no, aún está obligado a abordar un tema que podría no ser relevante o ni siquiera real, ni mucho menos debería ser tocado, porque quien es subordinado militar del presidente es el mismo comandante. El segundo elemento es el desvío del tema principal o la falacia de relevancia. La pregunta parece centrarse en aspectos superficiales, banales, superfluos, como la puntualidad y la vestimenta del presidente, desviando la atención de temas de fondo o realmente relevantes sobre la relación entre el gobierno y las fuerzas militares, como podrían ser políticas de defensa, estrategias de seguridad o las directrices del comandante supremo, o sea, el mismo presidente. Este tipo de preguntas pueden trivializar asuntos serios, enfocándose en detalles que, repito, no son sustanciales para la relación institucional, desviando así la discusión de los temas de fondo. La pregunta también introduce implícitamente a una crítica sobre la capacidad de liderazgo del presidente Petro, sugiriendo que aspectos triviales podrían erosionar la relación entre el gobierno y las fuerzas militares. Sin embargo, la relación entre el Ejecutivo y las fuerzas militares dependen, como muchos saben, de factores más complejos, como el respeto a la cadena de mando, las directrices estratégicas, el respeto por la Constitución, la política nacional de la defensa, en fin, no los hábitos de la puntualidad o el estilo de vestimenta del presidente de la República. Por Dios, sigamos. En plata blanca, señor almirante, ¿cómo le ha ido a las fuerzas militares en este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, es importante que la gente conozca y reconozca además que hemos tenido importantes apoyos a las fuerzas militares y policía. Comencemos. La partida de alimentación para los soldados subió un 60%. Eso no ha pasado antes. Eso permite que hoy en día el soldado, el infante de marina y los estudiantes de las escuelas de formación puedan comer proteína en la noche. Antes no se podía, era solamente arroz o un grano. Hoy en día la comida está mucho mejor y eso trae bienestar. Segundo, en el tema de la bonificación a los soldados e infantes de marina regulares que hacen, pues están prestando su servicio militar. Estaba en un 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, hoy en día está al 50% y ya hay un proyecto de ley aprobado, ya hay autorización para que de aquí al 27 esos soldados que están... En fin, magistral respuesta del comandante, pero aquí la cosa se torna a ponerse peor, porque a primera vista puede no parecer una pregunta de mala fe, pero dependiente del contexto y la intención del entrevistador puede llevar
implícitos ciertos aspectos que podrían poner al comandante en una situación incómoda o forzada. En Colombia, repito, el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares, lo que significa que el comandante está bajo su autoridad directa. Por tanto, sería extremadamente improbable y un poco tonto desde una perspectiva de profesionalismo y lealtad institucional que el comandante de las fuerzas militares critique públicamente al presidente, ya que esto podría interpretarse como una deslealtad o insubordinación, o lo que es una potencial trampa o sesgo, ya que la pregunta es capciosa o de mala fe, porque el comandante, por la naturaleza de su cargo, no tiene la libertad de expresar abiertamente una crítica hacia el presidente, incluso si existiesen de verdad problemas o tensiones, señores. Por lo tanto, está casi forzado a dar una respuesta diplomática o positiva independientemente de la situación real. También tenemos la falacia del falso dilema. Aunque no es una forma directa a esta falacia, la pregunta sugiere que solamente hay una evaluación posible. ¿Cuál? ¿Le ha ido bien o le ha ido mal? Cuando en realidad la relación entre las fuerzas militares y el presidente puede tener múltiples matices y no estar adecuadamente representada por una simple dicotomía. La pregunta debería formularse de manera que permita una mayor diversidad de respuestas y no obligue a una respuesta favorable. Pero sigamos por favor, porque el resto es más que horrible. Oyéndolo, algunos suspicaces podrían decir lo que están es comprando las fuerzas militares desde el gobierno. ¿Usted qué respondería frente a esa crítica? Los soldados necesitan de bienestar. Los soldados hemos jurado servir a la patria hasta dar la vida por los colombianos. Y eso requiere pues solamente de un bienestar. O sea, señores, es que es increíble. Acá hay muchos problemas y falacias, como por ejemplo la falacia del hombre paja, una falacia muy famosa. El periodista, al decir que algunos suspicaces dirán que el presidente está comprando las fuerzas militares, está creando una versión distorsionada o simplificada de una posible crítica. En lugar de debatir sobre las mejoras objetivas que el general acabó de mencionar, el periodista inventa un argumento extremista, como si mejorar las condiciones sociales fuera sinónimo de comprar a las fuerzas. Es una estrategia para desviar la conversación y asociar las acciones del presidente con algo negativo. Esta claramente es una tergiversación, ya que no se trata de comprar lealtades, sino de mejorar las mismas condiciones laborales, lo que es perfectamente legítimo para un jefe de Estado, ya que si no lo estuviese haciendo, dirían que las abandonó. La segunda falacia es la de la apelación de la suspicacia. Al invocar la opinión de los suspicaces, el periodista intenta introducir dudas sin responsabilizarse directamente de esa postura. Esto es una táctica muy común para sugerir una crítica sin asumirla de manera frontal, de manera directa, dejando la impresión de que existe un grupo de personas que podría interpretar las acciones de manera negativa. De hecho, el periodista es quien está planteando esta sospecha sin pruebas claras ni un razonamiento sólido detrás de esta. Es una forma de insinuación que puede ser deshonesta porque se presenta como si fuese una observación extrema o neutral o externa, cuando en realidad proviene del propio periodista, ya que el uso de la palabra suspicaces también carga el comentario de connotaciones, repito, negativas. Y esta pregunta también tiene la falacia del falso dilema o la falsa dicotomía, ya que el comentario implícitamente crea un falso dilema donde parece que solamente hay dos posibles interpretaciones de las acciones del presidente. Ya las dijimos. 1. Si mejora las condiciones de los soldados, está comprando a las fuerzas militares. 2. Si no lo hace, entonces estaría abandonando a las fuerzas militares. Y finalizó la entrevista con la adulación total al entrevistado. Realmente lo único que quería era generar división o una posible tensión entre las fuerzas militares y el presidente de la República. Muchas gracias y cuentan con Noticias RCN en este camino difícil de garantizar la seguridad, pero también de garantizar el respeto por lo que significan las fuerzas militares en Colombia. Es que este periodista, José Manuel Acevedo, tiene unas redes sociales que son las de cualquier activista. Críticas sin objetividad, posiciones políticas, engaños, fake news, y se hace llamar así, periodista. Y eso que ha acompañado al mismo presidente a las zonas donde éste amablemente le ha concedido este tipo de entrevistas que están cargadas de mucha producción audiovisual, pero poca lucidez y objetividad. Gutiérrez, un gusto saludarlo aquí en su tierra, además, ¿no? José, bienvenido a Medellín, hombre. ¿Cómo están las cosas? Casi no lo sueltan, casi no lo dejan llegar aquí donde estoy yo. Pues, hombre, la gente... Pero hablando de poca lucidez y objetividad, pareciera que por el lado de los Danieles tampoco la hay, porque uno de ellos, el señor Daniel Samper, que no es periodista, sino un columnista no tan cómico y sin gracia,
hizo esto. Miremos. Influencers petristas que eran una cosa en su avatar, en su identidad digital, y otra en la vida real. En las redes publicaron muchísimos ejemplos de personajes que fueron allá de Twitter, como Miss Payroll. ¿Tirot? Sí, me excuso. Que así era en redes y así en la vida real. Es que podría ser hermana mía. Malditos medios hegemónicos que hacen todo. Y no como estos periodistas independientes, de medios alternativos que nunca engañan a nadie. Ni calumnian, ni matonean, ni nada. Pero volvamos. Señores, ¿cómo empezar? Yo recuerdo tanto que este señor fue matoneado, injuriado, calumniado y perseguido por el gobierno pasado. Pero al gobierno que le tiene odio es a este. Personas como Natalia, al que él cobardemente ataca, una falacia ad nominem, lo defendió. Lo defendimos del ataque cobarde de los que hoy son oposición. Pero al gobierno que le tiene odio es a este. Cuando un periodista como Daniel Samper recurre al humor para mofarse de la apariencia de un activista, claramente es un acto bajo e indignante. La burla sobre el físico o la forma en que se ven en una fotografía las personas, eso distrae la atención de lo que debería ser el foco del debate, las ideas, posturas o acciones del activista. En lugar de invitar a un debate constructivo sobre las ideas de ese mismo activista, se reduce su figura pública a un chiste, a un mal chiste, lo que puede legitimar los mismos aportes del señor Samper, que hace rato pues minimizan su valor como agente de cambio de algo. El humor, especialmente cuando es utilizado por estas figuras influyentes, puede ser una herramienta poderosa para influir en la opinión pública. También puede ser un arma para ridiculizar o disminuir a quienes son objeto de esta burla. En este caso, el poder de la plataforma de Daniel Samper se está utilizando para atacar a un activista desde una posición de autoridad o privilegio mediático. El uso de imágenes tomadas de forma desprevenida y además alteradas por la oposición y compararlas con imágenes más favorecedoras implica una estrategia de humillación que puede afectar la dignidad de la persona y peor, señores, cuando es un hombre el que se burla del físico de una mujer, especialmente en este contexto, en el público y profesional como es el mismo periodismo. Eso es machismo disfrazado de humor y se reflejan dinámicas de poder y control que históricamente han sido utilizadas para minimizar y deslegitimar a las mujeres en la esfera pública. Cuando un hombre, en este caso este cómico, se burla del aspecto de una mujer, perpetúa la idea de que las mujeres son valoradas principalmente por su apariencia y no por sus ideas, habilidades o logros. Este señor Daniel Samper fue director de una revista para caballeros. Hace muchos años se filtraron unos correos donde se refería a unas de manera muy humillante. Estas mujeres eran sus propias modelos que aceptaron aparecer en esa revista. En fin, otra vez Daniel Samper, que vive indignado con las formas, que vive indignado con las bodegas, cuando él es uno de los peores. Audio Jungle.